Buenas tardes. Las intenciones de esta Santa Misa son en acción de gracias de Aurora María Cimbrón Obando y Alejandra Cardoso por un año más de vida y por los 80 años de Erlinda Zárate Barbabosa, por el eterno descanso de Salvador Velasco Sánchez, Anselmo Arredondo Gavia, Luigi Jeremías Anón, Ingeniero Jesús Villanueva Ramírez, difuntos de la familia Sánchez Favela y Guadarrama Gómez, Consuelo Uzcategui Guerrero, Abraham Millán Castelán Santos, María Elena Vadillo, Carmen García, Luis Carlos Pintado Villafaña, Alejandro Gutiérrez Ocampo, Emma Santoveña de Padruno, Francisco Carvajal Ezeta, Jesús Ignacio Trigos Garza, Miguel Ángel Campos Uribe, Alfredo Vázquez Sánchez, Carmen García Medina, Marta Bon Bertrán de Parchut en su segundo aniversario, María del Socorro Camarena, Alicia Favila, Pedro Limón Contreras, Edison Ramos. Por las ánimas del purgatorio, por los enfermos de cáncer, por la paz mundial y por los matrimonios. Por la salud de José Guillermo, Cristina, Silvia, Alejandra, Bielka Morales Bisuet, Óscar, Germán Prado Arichega, María de Jesús Aguilar Novo, Juan Carlos, Jorge y Paula Gutiérrez, Julio García Garduño, Julia Méndez Méndez, Concepción Lazo, Dolores de Bello, Víctor Tobar, Cristi Mora, José Irvin Zárate Tobar, Vicente María Eugenia Cristina, Guillermo Vanessa Colinga, Jorge García Tirado, Salvador Alberto Muciño González, Francisco Arirmendi Hernández, José Guadalupe, Inés, Miguel Ángel Morales, Maribel, Ana Sofía, Chloe, Claudia Erika Alcántara López, Benjamín Flores Plata, Marta Gómez Rosales, Meche Yadó, Jayo Rangel, Francisco Isita, Alicia Velázquez Gómez, Marco Antonio Hernández Astudillo, Horacio Enríquez López, Itzayana López Ruiz, Eduardo Orozco Ávila, Aida González de Jesús, María Elena Ruiz Rosales, Daniela Cárdenas Álvarez, José Tena Herrera, Marco Tulio Romano, María Villanueva, Vianey Becerril Pedraza, Angélica Palma, Teresa Espíndola Alderete, Leticia Farfán, Agustín Lechuga, Alejandra Telles, Emilia María Solís, Erika Medina, Emilio Ramón Betancur, Rodrigo Lomelí Silva, Carlos Rebollar, Paulina Leonardo Hernández Castillo, Marco Antonio López Centeno, señora Carmen, María de los Ángeles Hurtado Reina, niña Renata Velasco Zamudio, Ada Trigos, María de los Ángeles Hurtado, Héctor Ismael Arias Contreras, Luis Sánchez, Mónica Gerber, Ramón, Alma Pérez, María de la Luz Pajes de Ureña, Jorge Monroy, Benjamín González Hernández, María Cruz, Graciela Mondragón, Elvira Stephens, Ulises Delgado Santana, Juan Carlos Suazo, Alfonso Naveda, Rebeca Pavón Nájar, Pedro David Seberger Lizola, Francisco Urrutia Fonseca, Blanca Aurora Delgado, Yaró Brenda García Campos. Por las necesidades de la familia Ávila García, Trigo Rodríguez, Castelazo Paz, Alicedo Herbert, Velasco Guadarrama, Reynoso Muñoz, Herrera Mena, Escobedo Morales, Aranda Salceda, Mondragón González, Crespo Peña, Lizola Crespo, Juárez Rosel, Becerril Gómez, García Nava, Eleuterio Rubio, Jares Michúa, Guadarrama Sánchez, Alfaro Gallardo, Martínez Sánchez, Herrera Guerrero, Herrera Pérez, Bravo Herrera, Arango Medina, González Vázquez. Por las necesidades de Isabel Salgado, Ana Sofía, Gerardo Lechuga, Gustavo Salvador, Ana Karen, Elin Mariana, Alonso, Alexis Aranda, Marisol Ibarra, Angélica Adriana Osorio Muciño, Víctor y Beatriz Herrera, Gabriela Araceli Rosales Garbán, Marcela Alan Luz Esteves. Senhor.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la presencia salvadora de Jesús resucitado y misericordioso, que vive entre nosotros, nos anime en este tiempo pascual y esté siempre con todos ustedes. El Papa San Juan Pablo II instituyó el segundo domingo de Pascua como el Domingo de la Misericordia. Tengamos la intención de ofrecer esta misa por las intenciones del Romano Pontífice para que podamos ganar la indulgencia plenaria. Pedimos a Dios compasivo y misericordioso que tenga misericordia de nosotros y del mundo entero. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a ti, oh Padre omnipotente, Rey celestial. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado, con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia para que comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días los apóstoles realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos los creyentes solían reunirse por común acuerdo en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente los tenía en gran estima. El número de hombres y mujeres que creían en el Señor iba creciendo de día en día, hasta el punto de que tenían que sacar en literas y camillas a los enfermos y ponerlos en las plazas, para que cuando Pedro pasara, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén y llevaba a los enfermos y a los atormentados por espíritus malignos, y todos quedaban curados. Palabra de Dios. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. ¿Todos? La misericordia del Señor es eterna, aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. ¿Todos? La misericordia del Señor es eterna, aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y gozo. ¿Todos? La misericordia del Señor es eterna, aleluya. Líbranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine. ¿Todos? La misericordia del Señor es eterna, aleluya. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan,
hermano y compañero de ustedes en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente, como de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 comunidades cristianas de Asia. Me volví para ver quién me hablaba y al volverme vi 7 lámparas de oro y en medio de ellas un hombre vestido de larga túnica, ceñida a la altura del pecho con una franja de oro. Al contemplarlo, caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo sobre mí la mano derecha, me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto y ahora, como ves, estoy vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte y del más allá. Escribe lo que has visto, tanto sobre las cosas que están sucediendo como sobre las que sucederán después. Palabra de Dios. Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12 a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío.
Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 3 veces en el Evangelio se repite el saludo de paz de Jesús. Meditemos por unos instantes qué nos quiere decir Dios con esta insistencia. Cada vez que nos dice la paz esté con ustedes una, otra y otra vez. ¿Cuál es el mensaje espiritual que Dios quiere darnos a través de este saludo? ¿Qué nos dice este saludo de Jesús resucitado? La paz esté con ustedes, en el contexto de una tragedia humanitaria, de todo lo que ha traído la guerra en estos casi 3 meses. ¿Qué nos dice Dios?
¿Qué nos dice en medio de la violencia que vivimos en nuestra nación, en sus diferentes manifestaciones? ¿Y qué nos dice también en medio de los problemas y los pleitos que tenemos cada día en el matrimonio, en la familia? Sin duda que lo que quiere decirnos es que el deseo de Dios para cada uno y para cada familia y para cada sociedad es la paz, una vida tranquila y en paz. Y a esto, por supuesto, se opone la guerra, se opone el conflicto, se oponen los pleitos, se opone todo lo que pueda romper la armonía y la concordia entre los seres humanos. Por eso es que a la luz de la palabra de Dios tenemos nosotros que preguntarnos qué eco causa en nuestro corazón el saludo de paz de Jesús. ¿Qué significa para mí el deseo de paz de Cristo resucitado? Quiero también proponerles un segundo punto para nuestra reflexión. Esta mañana, en el rezo del Ángelus en el Vaticano, el Papa Francisco hablaba de las crisis de fe, a propósito de Santo Tomás, que quiere ver y tocar a Jesús resucitado para creer en Él. Y comentaba el Papa que la vida humana, la vida cristiana, en algunos momentos nos presenta interrogantes y dudas existenciales, y que el solo hecho de dudar no es un pecado, no es algo que ofenda a Dios. Es más, la fe es también una cierta oscuridad en la que nosotros a veces cuestionamos a Dios y no nos resignamos a pensar por qué tienen que morir nuestros seres queridos, por qué tenemos que enfermarnos, por qué nuestra situación económica no mejora, por qué las relaciones humanas se desintegran, por qué. Hay muchos porqués, muchos cuestionamientos. Y el Papa dice, es natural que nosotros podamos, como Santo Tomás, hasta ponerle condiciones a Dios. Dudar, porque la fe no es algo que sea evidente ante nuestros ojos. La resurrección misma no es una evidencia inmediata ante nuestros ojos, sino que requiere también un proceso y una madurez en el espíritu para poder creer con firmeza en la resurrección. Por eso es que si alguna vez llegamos a tener dudas, eso es natural que suceda, pero no tenemos que quedarnos estacionados en la duda, sino dar el paso a la fe y, como Tomás, decir también, Señor mío y Dios mío. Esa es una gran profesión de fe. Y finalmente, el Papa Francisco también pone un énfasis en que Cristo resucitado está constantemente buscando a la comunidad. Y se aparece una vez, se aparece otra vez, se vuelve a aparecer, se aparece en un lugar, se aparece en otro, porque dice el Papa, Dios nunca dejará de buscarnos. Dios nunca se cansará de ir a buscarnos. Dios nos saldrá al paso, Dios se nos aparecerá, Dios se manifestará, porque Él nunca se cansará de llamarnos a la fe. Y Cristo resucitado también lo hace. Los discípulos se encuentran en el cenáculo y se les aparece Jesús.
Más tarde Jesús se les aparece y les sopla, insuflando sobre ellos al Espíritu Santo. Y más tarde se aparece a Tomás. Muchas ocasiones en nuestra vida Dios se va a manifestar y nos va a llamar, pero es preciso también tener el corazón abierto para descubrir cuáles son esos signos de que Dios nos está llamando. Como cuando alguien te invita a ser padrino o madrina de bautismo y caes en la cuenta de que no estás casado. Bueno, ¿qué te está diciendo Dios a través de esa invitación? Pues que te tienes que casar, que tienes que regularizar tu vida conyugal para tener una vida serena ante los ojos de Dios. O te enamoras y te quieres casar y te das cuenta que no tienes algún sacramento de iniciación, que nunca hiciste la primera comunión o no te confirmaste. ¿Qué te quiere decir Dios a través de ese llamado al matrimonio? Que regularices tu vida cristiana. Son signos de Dios que nos sale al paso como a los discípulos de Maús y que nos llama una vez más a vivir nuestra fe. Muy queridos hermanos, los invito a que nos llevemos estas tres enseñanzas del Evangelio. La paz como el deseo de Dios para nosotros, para nuestra vida. La crisis de fe y la crisis existencial, pues como algo probable en algún momento de nuestra vida, pero que no sea permanente. Y por último también que sepamos descubrir los signos de Cristo resucitado que materialmente se nos atraviesa en el camino para que lo veamos y creamos. De pie. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Llenos de gozo por la resurrección del Señor y renovando nuestro espíritu, supliquemos diciendo: te rogamos, óyenos. Pidamos por todos los que sufren a causa de la guerra, de la enfermedad, del desempleo, para que su tristeza y su desesperanza se vea transformada en una alegría que nadie pueda nunca arrebatarles. Roguemos al Señor. Por quienes están pasando por alguna crisis, por quienes tienen dudas en su corazón, para que Cristo resucitado fortalezca su voluntad y afiance su fe, roguemos al Señor. Por todos los que estamos celebrando esta Eucaristía, para que el triunfo de Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte nos permita llevar una vida tranquila y en paz, roguemos al Señor. Padre Dios, que cada domingo reúnes a tu pueblo para que celebre el triunfo de tu Hijo, escucha nuestra oración
y danos la fuerza de tu Espíritu, para que te ofrezcamos, junto con nuestro amor, el obsequio de nuestra obediencia libre, por Cristo nuestro Señor. Sentados. Hagan oración para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es El Señor Dios del universo. Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo ha resucitado. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo de la Divina Misericordia, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Raúl Gómez González, su auxiliar Maximino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Edison Ramos, Pedro Limón Contreras, Alicia Favila, María del Socorro Camarena, Marta von Bertram de Plauchud en su segundo aniversario luctuoso, Carmen García Medina, Alfredo Vázquez Sánchez, Miguel Ángel Campos Uribe, Jesús Ignacio Trigos Garza, Francisco Carvajal Ezeta, Emma Santoveña de Padruno, Alejandro Gutiérrez Ocampo, Luis Carlos Pintado Villafaña, Carmen García, María Elena Vadillo, Abraham Amiel Castelán Santos, Consuelo Uzcategui Guerrero, Jesús Villanueva Ramírez, Luigi Jeremías Sanón, Anselmo Arredondo Gavia, Salvador Velasco Sánchez, y de todos los que han muerto en tu misericordia, de las personas que han fallecido a causa de la guerra. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Ponemos ante ti a Aurora María Simbrón Obando, Alejandra Cardoso y Arlinda Zárate Barbabosa, que cumplen años. También te pedimos por todos los enfermos, por quienes no tienen empleo, por quien atraviesa por alguna crisis de fe o existencial.
existencial, por quienes viven en medio de la guerra. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Cantemos a nuestro Padre Celestial con la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz comienza con quienes están a nuestro lado. La guerra también. Que este saludo exprese nuestro deseo de vivir en paz. Que la paz del Señor esté con ustedes. Compartamos la paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comulguemos con la intención de recibir este regalo de la indulgencia plenaria, ofreciendo nuestra oración por las intenciones del Papa y por la paz.
las intenciones del Romano Pontífice y por la paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sagrado corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor. Nuestra felicitación para Aurora María Simbrón Obando, Alejandra Cardoso y Erlinda Zárate Barbosa por sus debidos cumpleaños. Muchas felicidades. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. En la alegría de Cristo resucitado, pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiar, pues siendo de ti amparada, mi alma volverá a ser. Dulce Madre, no te alejes con vista de mí, no apartes. Ven conmigo a todas partes y mi corazón los días, ya que nos proteges tanto como la Madre, haz que nos bendiga el Padre. El próximo viernes 20 de mayo seremos sede de un concierto de la Orquesta Filarmónica